Algeciras, residente tercer año de traumatología, y en la sesión de hoy os voy a hablar sobre un caso de la unidad de tumores y sobre este caso realizaré el diagnóstico diferencial de los principales tumores en la edad juvenil. Además, explicaré brevemente unas reseñas de cómo actuar ante una lesión sospechosa de malignidad mediante un algoritmo. Lo he titulado No todo es lo que parece porque, como veréis más adelante, os sorprenderá el desenlace. Presento el caso clínico. Estamos ante un paciente de 16 años que acude a urgencias por dolor e inflamación de codo izquierdo de mes y medio de evolución. Refiere dolor predominantemente por las noches, sin antecedente de traumatismos ni caídas. El paciente se encuentra febril, sin otra clínica infecciosa y sin síndrome constitucional. A la exploración física presenta inflamación y aumento de volumen en la región supracondiliar del codo izquierdo, que es dolorosa la palpación. La movilidad está conservada excepto los 10 últimos grados de extensión y no presenta alteraciones vasculonerviosas distales. Se realiza una radiografía anteroposterior y lateral de húmero, en la que observamos una lesión metafisaria número distal de características líticas y con distribución de la cortical. Dado el patrón agresivo radiológico, se amplía el estudio de imagen con una resonancia magnética de la extremidad superior izquierda y se realiza un PET-TAC de extensión. La resonancia magnética muestra una lesión metafisodiafisaria de húmero distal con extensión epifisaria con signos de agresividad y el PET-TAC de extensión es negativo para metástasis. Dado el patrón agresivo radiológico y con estos resultados de la prueba de imagen, la localización de tumor y la edad del paciente, nos planteamos principalmente el diagnóstico diferencial entre el sarcoma de Ewing, el osteosarcoma y el linfoma maligno de hueso, ya que este se localiza principalmente en la diáfisis de huesos largos. Estos tumores los explicaré brevemente en las siguientes diapositivas. El sarcoma de Ewing es un tumor neuroendocrino de células redondas que presenta una translocación T11-22. A la izquierda, en el margen superior izquierdo, está Patrick Ewing, que lleva el número 33. Y bueno, la translocación 11-22 suma 33, es una regla mnemotécnica que utilizaba en el MIR. En cuanto a la epidemiología, corresponde al 11% de los tumores malignos óseos. Se da principalmente en varones de 5 a 25 años y se localiza en metáfisis y diáfisis de huesos largos, siendo predominantemente más común en la pelvis, el fémur y el húmero. En cuanto a la clínica, da dolor y tumefacción local y característicamente alteraciones del estado general, fiebre, leucocitosis y aumento de la USG y de la LDH. Por tanto, tendremos que hacer un diagnóstico diferencial siempre con la osteomielitis. Comúnmente en los libros se le denomina la gran imitadora porque al dar esta alteración analítica puede parecer osteomielitis y sin embargo es un sarcoma. En cuanto a la radiografía, la base de la lesión es una lesión diafisaria osteolítica permeativa que puede asociar áreas de esclerosis por formación de hueso o necrosis. La cortical se encuentra permeada o destruida y casi siempre con masa de partes blandas. Y es frecuente la reacción perióstica en capas de cebolla. En cuanto a la anatomía patológica, encontraremos un tejido blando grisáceo con necrosis frecuentes con contenido uniforme en paquetes de células redondas. A veces estas se agrupan dando lugar a las rosetas de Homer-Wright, que era una pregunta típica en el MIR. En cuanto a la patogénesis, esta es desconocida y se postula que se produce a partir de células polipotenciales de la médula ósea. Y la translocación genética T11-22 da lugar a una proteína de fusión anómala. En cuanto al tratamiento, este suele ser habitualmente quimioterapia pre- y posoperatoria más una cirugía resectiva en los huesos que se pueden resecar y se realizará una radioterapia coadyuvante ya que este tumor es radiosensible. En cuanto al pronóstico, dependerá de la respuesta a la quimioterapia, que lo mediremos dependiendo del porcentaje de necrosis, que se usa como factor indicador de supervivencia.
Son factores de mal pronóstico los metástasis no pulmonares y que haya menos de un 90% de necrosis tras la quimioterapia y las lesiones pélvicas. En cuanto al osteosarcoma, el osteosarcoma es un tumor formador de hueso y osteoide que presenta un pico bimodal a los 20 y a los 70 años. Cuando se asocia a pacientes mayores de 70 años, suele ser debido característicamente a la enfermedad de Payet o haber recibido tratamiento radioterápico. La localización suele ser alrededor de la rodilla, ya suele ser el fémur distal o la tibia proximal. Clínicamente provoca dolor insidioso que evoluciona a dolor intenso en un corto lapso de tiempo y la tumefacción local. Analíticamente provoca un aumento de la fosfatasa alcalina, que no será útil para el seguimiento postquirúrgico. Radiológicamente aparece el tumor centralmente, que luego rompe la cortical y afecta a las partes blandas circundantes. Frecuentemente provoca reacción perióstica, como puede ser el patrón de rayos de sol o el triángulo de Kochman. Histológicamente, el osteosarcoma tenemos dos tipos diferentes: el osteosarcoma central o medular, que es el más frecuente y de peor pronóstico, y el osteosarcoma periférico o cortical, que es de mejor pronóstico y suele ser menos frecuente. El tratamiento habitualmente, o a grosso modo, consiste en quimioterapia pre y posoperatoria y una cirugía de resección. El pronóstico, son criterios de mal pronóstico: la fosfatasa alcalina al diagnóstico, la invasión vascular y que haya una necrosis menor del 90% tras la quimioterapia. En cuanto al linfoma maligno de hueso, es un tumor maligno óseo de la serie linfoide, caracterizado por células redondas y pleomórficas. Corresponde al 1,3% de los tumores osomalignos y afecta principalmente a pacientes de entre 10 a 60 años y también tiene un predominio masculino. La localización, 50% se encuentra en el esqueleto axial, en el cráneo y la mandíbula principalmente, y 50% en diáfisis o metáfisis de huesos largos. Clínicamente da un dolor intenso, tumefacción y provoca una masa ósea, y característicamente nos altera el estado general. En cuanto al patrón radiográfico, es una lesión osteolítica de límites mal definidos, con reacción perióstica escasa o nula, y asocia habitualmente masa de partes blandas. En cuanto a la anatomía patológica, son células redondeadas formando pequeños grupos rodeados de reticulina con inmunohistoquímica positiva para células B o T. El tratamiento suele ser quimioterapia más radioterapia y se reserva la cirugía para los casos, principalmente casos para prevenir fracturas y cirugía descompresiva. El pronóstico es mejor si las células son de núcleo hendido en la anatomía patológica, y la supervivencia a 5 años suele ser del 91% si afecta solo a hueso y del 44% si afecta tanto a hueso y a los nódulos. Volvemos a nuestro caso clínico. Tras las pruebas radiológicas, al paciente se le realizó una biopsia que se remitió a las muestras de anatomía patológica y microbiología y se le diagnosticó de histocitosis de células de Langerhans. En la imagen izquierda podemos ver el patrón típico anatomopatológico, que son células alargadas con un citoplasma pálido, y en la imagen de la derecha los gránulos de Birbeck, también era una pregunta típica del MIR en la microscopía electrónica. ¿Qué sabemos de esta enfermedad? Es una enfermedad hematológica rara que afecta predominantemente a niños de entre 1 y 15 años y es menos frecuente en adultos. Consiste en una proliferación anómala de precursores mielocíticos, como las células dendríticas en los macrófagos, y esta proliferación genera una respuesta inflamatoria normal en el organismo, provocando una desregulación del sistema inmune. La clínica o la afectación más común suele ser la ósea. Presenta estas lesiones hasta en el 80% de los pacientes. La localización más frecuente es el cráneo, seguida de las vértebras y de los huesos largos de las extremidades superiores. También puede provocar lesiones en la piel, en el hígado, en el bazo o en el pulmón. Radiográficamente son imágenes radiológicas con patrón destructivo que se asemejan a tumores óseos como el sarcoma de Ewing o el osteosarcoma. El diagnóstico es anatomopatológico con identificación de marcadores CD1A, CD207 y S100, los gránulos de Birbeck en la microscopía electrónica o granulomas eosinófilos. El tratamiento diferirá según sea la enfermedad localizada o diseminada. Si es localizada, consistirá en observación o cirugía de resección de la lesión ósea asociada o no a radioterapia posterior. En lesiones únicas menos de 5 centímetros de diámetro, el curetaje es el tratamiento de elección
Y otra opción de control local son las inyecciones intralesionales de corticoides con buenos resultados en los estudios clínicos. En la enfermedad diseminada, el tratamiento deberá ser sistémico, con quimioterapia con metotrexato o hidroxiurea, así como prednisona o bifosfonatos. Reservaremos los inmunosupresores si no funciona el tratamiento anterior, con cladigrina, citaribina o vinblastina. Y en casos muy diseminados o refractarios a los tratamientos anteriores, utilizaremos los inhibidores de MEK o BRAF. Y bueno, ¿cómo está el paciente de nuestro caso actualmente? Pues tras la realización de la biopsia, únicamente la realización de la biopsia, mejoró progresivamente el dolor y la limitación funcional del codo izquierdo, y radiológicamente evolucionó a un calloso en la porción del despegamiento perióstico, manteniendo su tamaño estable. Por la evolución de la lesión y la mejoría del paciente, se decidió una actitud expectante y seguimiento estrecho en consultas externas por parte de traumatología y hematología. Actualmente el paciente se encuentra asintomático y hace una vida normal, incluyendo actividad deportiva. En último lugar, terminar con unas nociones generales y básicas de qué hacer ante la sospecha de un tumor maligno. En la primera fase del diagnóstico debemos realizar un estudio radiológico y establecer los criterios básicos de benignidad y malignidad. Si presenta criterios benignos como la cortical íntegra, la ausencia de masas de partes blandas o ausencia de reacción perióstica, debemos determinar si esta lesión está activa o inactiva. Bueno, si escogemos el camino de lesión inactiva, realizaremos una observación clínico-radiológica. Y si escogemos el camino de actividad, haremos una biopsia y posteriormente realizaremos una excisión intralesional o marginal. Si presentara criterios de malignidad, tales como los descritos en la diapositiva, como rotura cortical, una ampliación en la transición, presencia de masa de partes blandas o de reacción perióstica, posteriormente realizaremos una biopsia y dependiendo si fuera primario maligno o metástasis, optar por un tratamiento u otro, tal y como enseña el algoritmo. Destacar que en cuanto a la hora de realizar la biopsia, o la manera que realicemos la biopsia, esta nos puede condicionar el resultado del tratamiento. Así será recomendable que realice la biopsia el cirujano que le vaya a operar de manera definitiva, no realizar incisiones transversas ni atravesar muchos compartimentos y realizar una incisión lo más pequeña posible, ya que si hacemos una incisión muy grande o atravesamos muchos compartimentos, tendremos que hacer una excisión de la zona. Realizar una hemostasia rigurosa y cuidadosa y no utilizar vendas de SMAS para realizar la isquemia. Y siempre enviar muestras a microbiología para hacer un diagnóstico diferencial con la osteomielitis crónica. Y nada, eso es todo. Espero que os haya servido la sesión y que os haya gustado. Y un saludo.